Antes de adentrarnos en estos paisajes de piedra, conviene entender que no todos los lugares del mundo buscan ser acogedores. Algunos nacen para inquietar, para imponer respeto y obligar a detener el paso. Son formas esculpidas por fuerzas antiguas, silenciosas pero dominantes, que rompen la lógica del entorno y despiertan una sensación constante de misterio. Aquí, la belleza no es tranquila, es intensa, áspera y a veces desconcertante. Cada estructura parece guardar una historia que no se entrega por completo, y al observarlas surge una pregunta inevitable. ¿Qué nos atrae más de estos lugares? ¿Su forma imponente? ¿O la sensación de que no estamos del todo preparados para comprenderlos? Uluru, Australia. Uluru no se descubre de golpe. Aparece lentamente en el horizonte, como si el paisaje necesitara preparar al visitante antes de revelarlo por completo. Este enorme monolito de arenisca se alza en medio de una llanura casi infinita, aislado, sin distracciones alrededor. Su superficie no es uniforme. Presenta pliegues, cavidades y marcas que cambian de color según la hora del día. Al amanecer, los tonos rojizos parecen encender la roca desde dentro. Al atardecer, el color se apaga y se vuelve profundo, casi terroso. No es un lugar que invite al movimiento rápido. Todo aquí pide pausa y observación. Más allá de su presencia física, Uluru transmite una sensación de continuidad. El silencio no es vacío, sino denso, cargado de historia y significado. El viento recorre la base de la roca con suavidad, y la sombra se desplaza lentamente, marcando el paso del tiempo de una forma casi ceremonial. No se trata de un paisaje espectacular en el sentido clásico, sino de uno que impone respeto sin esfuerzo. Uluru no busca impresionar, simplemente está ahí, recordando que la escala del mundo no siempre se mide en distancia, sino en permanencia. Calzada del Gigante, Irlanda del Norte. La Calzada del Gigante parece diseñada con una lógica que desafía lo espontáneo. Miles de columnas de basalto, en su mayoría hexagonales, emergen del suelo y se extienden hacia el mar como un camino interrumpido. La regularidad de las formas provoca una sensación extraña. Cuesta aceptar que no haya una intención humana detrás de esta geometría tan precisa. Las columnas varían en altura, creando un relieve escalonado que guía la mirada de forma natural hacia el océano. El entorno refuerza esa sensación de orden natural. El sonido constante de las olas golpeando las rocas introduce un ritmo que acompaña el recorrido. Aquí, el paisaje no se contempla desde un solo punto. Se camina, se toca, se recorre con cuidado. La humedad del aire, el color oscuro del basalto y el cielo cambiante del norte europeo construyen una atmósfera sobria, casi reflexiva. La Calzada del Gigante no abruma por tamaño, sino por coherencia. Cada columna parece ocupar exactamente el lugar que le corresponde, como si el terreno hubiera seguido un patrón que el ser humano apenas empieza a comprender. Wave Rock, Australia. Wave Rock se presenta como un gesto detenido en el tiempo. Esta formación rocosa adopta la forma exacta de una ola gigante a punto de romper, congelada en pleno movimiento. La curva es limpia, continua, y su escala transforma una figura cotidiana en algo monumental.
Desde lejos, la roca se integra con el paisaje. De cerca, la ilusión de una ola sólida resulta casi desconcertante. La superficie de Wave Rock revela capas de color que recorren la formación de arriba a abajo. Tonos grises, ocres y marrones se mezclan siguiendo líneas suaves, como si la roca hubiera sido pintada lentamente por el paso del tiempo. No es un lugar que imponga silencio, sino curiosidad. Invita a rodearlo, a cambiar de ángulo, a comprobar cómo una forma tan dinámica puede surgir de un material tan rígido. Aquí, la naturaleza no se siente distante ni solemne, se muestra creativa, casi lúdica. Wave Rock demuestra que incluso en paisajes aparentemente sencillos pueden surgir formas que alteran nuestra percepción de lo que consideramos posible. Moais de la isla de Pascua, Chile. Los moais no dominan el paisaje por altura, sino por presencia. Estas esculturas de piedra volcánica se distribuyen en distintos puntos de la isla de Pascua, muchas veces de espaldas al mar, mirando hacia el interior. Sus rasgos son sobrios, rostros alargados, miradas fijas, expresiones contenidas. No hay exceso de detalle, y precisamente por eso resultan tan contundentes. El entorno amplifica su efecto. El viento constante, el sonido del océano y la amplitud del terreno crean una sensación de aislamiento que refuerza el carácter enigmático de las figuras. Los moais no cuentan una historia de forma directa. Sugieren, insinúan, obligan a interpretar. Cada estatua parece guardar una distancia emocional con el observador, como si perteneciera a un tiempo que no busca ser explicado del todo. En este lugar, la piedra no es solo material, se convierte en símbolo. Los moais transforman un paisaje abierto en un espacio de contemplación, donde la pregunta es más importante que la respuesta. Bosque de piedra de Shilin, China. El bosque de piedra de Shilin no se observa, se atraviesa. Grandes pilares de roca caliza se elevan desde el suelo formando un laberinto natural, con pasajes estrechos y aperturas inesperadas. La verticalidad domina el paisaje, creando la sensación de estar dentro de una ciudad mineral. A medida que uno avanza, las formaciones cambian de forma y densidad, alterando constantemente la percepción del espacio. La experiencia aquí es dinámica. La luz se filtra entre las rocas, proyectando sombras que transforman los caminos a lo largo del día. No hay un punto único desde el cual entender el conjunto. El lugar se revela paso a paso. El bosque de piedra no busca imponerse con una vista panorámica, sino envolver al visitante. Las formaciones parecen crecer unas junto a otras, como si compitieran por el cielo. Es un paisaje que sustituye el horizonte por paredes naturales, obligando a mirar hacia arriba y a redefinir la noción de amplitud. Meteora, Grecia. Meteora no se entiende desde lejos. Sus formaciones rocosas se elevan de manera abrupta desde la llanura, como columnas irregulares que rompen toda lógica del paisaje circundante. La roca parece surgir sin transición, vertical y dominante, creando una sensación de suspensión permanente. No hay pendientes suaves ni líneas de acceso evidentes. Todo se impone de golpe. La escala engaña al ojo y obliga a levantar la mirada, como si el suelo hubiera decidido abandonar su función habitual. Cuando uno se mueve entre estas masas de piedra, el espacio adquiere una cualidad introspectiva. El silencio es profundo, interrumpido solo por el viento que circula entre las paredes rocosas. Meteora no genera tensión, sino recogimiento.
La textura de la roca, erosionada pero firme, transmite estabilidad en medio de una disposición aparentemente imposible. Aquí, el paisaje no invita a avanzar rápido ni a conquistar alturas, sino a aceptar la verticalidad como parte del entorno. Meteora no busca dramatismo. Su fuerza está en la calma que surge cuando la Tierra parece desafiar la gravedad sin esfuerzo. Chimeneas de las Hadas de Capadocia, Turquía. Las chimeneas de las Hadas de Capadocia parecen el resultado de una imaginación insistente. Con formas cónicas, delgadas y a veces coronadas por bloques más oscuros, estas estructuras se repiten a lo largo del valle como figuras silenciosas. No son monumentales de forma individual, pero su acumulación transforma el paisaje en algo completamente distinto a cualquier referencia conocida. La experiencia aquí es ligera y cambiante. La luz modifica constantemente las formas, suavizando los contornos por la mañana y endureciéndolos al caer la tarde. Caminar entre estas formaciones genera una sensación de cercanía. Las rocas no abruman, acompañan. El terreno invita a la exploración pausada, a detenerse y observar cómo cada chimenea parece tener una personalidad propia. Capadocia no impone una lectura única. Ofrece múltiples interpretaciones según el recorrido y el momento del día. Es un paisaje que demuestra que la repetición no siempre conduce a la monotonía, sino que puede construir un ritmo visual sereno y envolvente. Pilares de piedra de Zhangjiajie, China. Los pilares de Zhangjiajie emergen como estructuras independientes, altas y estrechas, separadas unas de otras por profundos vacíos. No forman una masa continua, sino un conjunto de presencias verticales que parecen flotar cuando la niebla cubre el valle. La distancia entre los pilares crea una sensación de aislamiento individual, como si cada uno existiera por sí mismo. El paisaje se percibe cambiante y casi etéreo. La humedad del aire suaviza los contornos y la visibilidad se transforma constantemente. A veces los pilares aparecen completos, otras solo fragmentos suspendidos en el vacío. Zhangjiajie no se impone por peso visual, sino por su carácter inestable. La falta de referencias horizontales altera la percepción de profundidad y altura. Aquí, el paisaje no se fija, se insinúa. Es un entorno que rompe con la idea de solidez asociada a la roca, mostrando una versión más ligera y transitoria de la piedra. Bastei de la Suiza sajona, Alemania. El Bastei se percibe como un balcón natural suspendido sobre el valle. Sus formaciones rocosas no se agrupan de manera caótica, sino que se organizan en plataformas y salientes que abren el paisaje hacia el horizonte. Aquí, la roca no encierra, permite ver más allá. La sensación dominante es de apertura. Los pilares y muros de arenisca funcionan como marcos que guían la mirada hacia el río y el bosque que se extienden debajo. El entorno no impone una única dirección, sino que invita a detenerse y observar desde distintos puntos. El Bastei no se define por la altura extrema ni por la densidad, sino por su capacidad de conectar el espacio vertical con el paisaje lejano. Es un lugar donde la roca actúa como mediadora entre el terreno y la vista, creando una experiencia equilibrada y serena.
Judos del Cañón Bryce, Estados Unidos. El Cañón Bryce no se presenta como un espacio abierto, sino como una concentración extrema de formas. Miles de Judos se agrupan en un anfiteatro natural, creando una densidad visual casi abrumadora. Estas columnas delgadas, erosionadas de manera desigual, generan una sensación de fragilidad constante, como si el paisaje estuviera en un estado de transformación continua. A diferencia de otros entornos rocosos, aquí la mirada no descansa. Cada ángulo revela nuevas combinaciones de formas, alturas y sombras. El color anaranjado y rosado de la roca intensifica el contraste con el cielo, haciendo que el conjunto parezca vibrar con la luz. El Cañón Bryce no transmite silencio, sino un movimiento detenido. No hay un punto dominante, ni una forma central que ordene el conjunto. Todo compite por atención, y en esa saturación visual reside su carácter. Es un lugar que exige tiempo, porque entenderlo de una sola mirada resulta imposible. Cordillera Bungle Bungle, Australia. La cordillera Bungle Bungle se distingue por su patrón inconfundible de franjas alternas oscuras y claras. Estas cúpulas rocosas, redondeadas y compactas, se extienden como un conjunto ordenado que recuerda a estructuras repetidas con intención. No hay picos afilados ni líneas agresivas. Todo es volumen y continuidad. El impacto del lugar no es inmediato, sino progresivo. A medida que uno se acerca, las formas se vuelven más complejas y la textura revela pequeñas irregularidades. El paisaje transmite estabilidad y resistencia, pero también una sorprendente armonía visual. Las bandas de color no decoran, estructuran la percepción del conjunto. Bungle Bungle no invita a la contemplación distante, sino a una observación atenta, casi analítica. Es un paisaje que parece sencillo a primera vista, pero que recompensa a quien se detiene a entender cómo la repetición, bien organizada, puede generar una identidad visual tan fuerte y reconocible. Torre del Diablo, Estados Unidos. La Torre del Diablo se eleva desde una llanura abierta sin necesidad de contexto. No depende del paisaje que la rodea, lo domina. Su forma es compacta, vertical, con paredes casi rectas que ascienden sin interrupciones visibles. No hay una transición gradual entre el suelo y la roca. La torre surge de manera abrupta, como si hubiera sido colocada allí con una decisión firme. Su superficie está marcada por columnas verticales que recorren toda la estructura, creando un patrón repetitivo que refuerza su carácter sólido. El efecto que produce no es de misterio, sino de contundencia. La Torre del Diablo no sugiere fragilidad ni cambio, transmite permanencia. A medida que uno la rodea, la perspectiva apenas varía, y esa constancia visual genera una sensación de estabilidad absoluta. El cielo actúa como único contraste, subrayando la verticalidad del conjunto. No es un lugar que invite a la contemplación distante, sino a una observación directa y frontal. Aquí, la roca no dialoga con el entorno. Se afirma, se mantiene y define el espacio a su alrededor sin concesiones. Columnas de basalto de Skaftafell, Islandia. En Skaftafell, la roca adopta una forma sorprendentemente ordenada.
Las columnas de basalto se agrupan formando muros naturales de líneas rectas y ángulos definidos, como si el paisaje hubiera sido construido con bloques cuidadosamente alineados. La regularidad geométrica contrasta con el entorno islandés, conocido por su carácter cambiante y abierto. La experiencia aquí es táctil y cercana. Las columnas no se perciben como una masa lejana, sino como una estructura accesible que se puede recorrer con la mirada a corta distancia. La humedad y la luz difusa suavizan los tonos oscuros de la roca, creando una atmósfera contenida. No hay dramatismo ni exceso visual. Todo se siente preciso. Skaftafell muestra una versión disciplinada de la naturaleza, donde la repetición no cansa, sino que tranquiliza. Es un paisaje que transmite orden sin rigidez, demostrando que la geometría también puede surgir de procesos naturales sin perder su carácter orgánico. Colinas de Chocolate, Filipinas. Las colinas de chocolate se extienden como una secuencia interminable de formas suaves y redondeadas. No hay una colina dominante ni un punto central que organice el paisaje. Cada elevación parece similar a la anterior, creando una repetición que transforma el terreno en una superficie rítmica y continua. La percepción del lugar cambia con el tiempo y la distancia. Desde lo alto, el conjunto se asemeja a un patrón casi abstracto. Desde abajo, las colinas se sienten cercanas y accesibles. El paisaje no impone silencio ni solemnidad, sino una sensación de equilibrio constante. No hay aristas, ni rupturas bruscas, ni contrastes agresivos. Las colinas de chocolate funcionan como un ejercicio de armonía natural, donde la uniformidad no genera monotonía, sino coherencia. Recorrer Shanghái es observar cómo la ambición urbana puede convivir con la memoria, dando forma a una ciudad que no solo representa Tsingy de Bemaraha, Madagascar. Tsingy de Bemaraha es un paisaje que no se ofrece fácilmente. A diferencia de otros entornos rocosos, aquí la piedra se presenta afilada, fragmentada y densa. Agujas de roca caliza se elevan unas junto a otras, creando un entramado complejo que dificulta la orientación. No hay líneas claras ni recorridos evidentes. El espacio se fragmenta constantemente. La experiencia es exigente incluso desde la observación. La mirada se pierde entre picos estrechos y sombras profundas que impiden una lectura simple del conjunto. Tsingy no busca ser recorrido de forma fluida, sino comprendido como una estructura cerrada, casi defensiva. La roca no suaviza su forma para el visitante. Se mantiene rígida, precisa, intransigente. Este paisaje no transmite amplitud, sino densidad. Es una ciudad que se reinventa sin pausa, demostrando que la imaginación, cuando se combina con recursos y visión, puede transformar incluso